Quisiera llevaros a un texto sumamente conocido. Son palabras de Juan, en un momento, palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan, quiere decir, palabras de Jesús en un momento en el cual los discípulos estaban muy, por así decir, patinaban, se les movía el suelo. Estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Y leo Juan capítulo 14. Son versículos, como digo, muy conocidos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quisiera pensar en este momento dos cosas brevemente. En principio, una seguridad. Y es que Dios no olvida sus promesas. Dios cumple sus promesas. No quiero pensar en negativo, sino en positivo. Dios cumple sus promesas, por lo tanto no se olvida. ¿Por qué ansiamos estar en el cielo? Porque somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora somos ciudadanos del cielo. Queremos estar en la casa del Padre. Si no lo queremos, hay que hacérselo mirar, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo. Y eso es por los méritos de Cristo. Cristo pagó el precio de esa ciudadanía. El cielo no es el lugar para quitarnos los problemas que estamos viviendo. El cielo es el lugar para estar en la presencia de Dios. Porque si fuera el lugar para quitarnos los problemas y no estuviera la presencia de Dios, ¿de qué valdría? Sería aburridísimo. De niño era una de las cosas que siempre me planteaba. Decía, bueno, en el cielo se acabaron los problemas. Y claro, uno cuando es niño, pues no entiende algunas cosas. El mayor vas entendiendo algunas. Y yo recuerdo, os lo digo de corazón, haber llorado, porque decía, el cielo tiene que ser muy aburrido. Hasta que uno entiende que en el cielo no es que no haya problemas, es que está el Señor. Por lo tanto, Él juzga toda la verdad de nosotros. La seguridad del hogar. La seguridad del hogar celestial. La seguridad de un sitio en el cielo. Nos anima hoy a venir aquí, ¿verdad? Y nos anima a orar. Y nos anima a buscar al Señor, a conversar con el novio de la iglesia. Y pensaba, recuerdo cuando niño, ahora ya se costumbre, creo que se ha perdido mucho, pero cuando había una pareja que se decía que enamoraba, ¿no? Que estaban enamorando, pues como se decía, cuando uno se cortejaba el uno al otro, el novio estaba en la ventana, ¿verdad? Sobre todo en las casas del pueblo. Se ponía en la ventana y la novia desde dentro. Por supuesto, la carabina y todo el ejército de tierra estaba detrás, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Y creo que en cierto modo estamos ahora como el novio, festejando con la novia. Hay una barrera por medio, pero un día estaremos en casa. Y cuando el novio podía entrar a casa de la novia, eso ya, la boda estaba cerca. Nosotros tenemos acceso al Padre, la boda con el Señor está cerca. Por eso esta tarde nos podemos gozar, porque el Señor está preparando un lugar para nosotros. En definitiva, mis hermanos, cada vez que nos reunimos, el Señor está aquí y por lo tanto estamos saboreando, como a veces digo, estamos metiendo un poco el dedo en el pastel de los cielos. ¿Cuántas veces hemos hecho así en el pastel para saborearlo, verdad? Saboreas un poquito así. Los que no sois golosos no entenderéis esto, pero los que sois golosos, lo entendemos, ¿no? Pues cada vez que estamos en su presencia, estamos saboreando. Pero hay una cosa más. Esta mañana, después de dejar a Marisa, fui a hacer una serie de cosas y me impactó, eso que es un cuadro cotidiano, me impactó ver a un muchacho, quizá un hombre de 35 o 40 años, con su aspecto, rasgos raciales, subsahariano, que estaba durmiendo en la puerta de lo que había sido una oficina bancaria hace algunos años. Y me llamó la atención y pensé en este texto precisamente. Pensé
En este hombre, en la frustración que tendrá, ¿verdad? Cuando salió de su tierra, no sé cuántos años, yo no lo conozco al hombre, repito, casi no pude parar, más que en el coche, repito. Pero me llamó y pensé, ¿cuántas frustraciones habrá en esos cartones, en esa puerta de banco ya cerrada hoy en día? Cuando él saliese de su casa, no sé, de su tribu, de su parentela, pensaría en el sueño que se llama el sueño europeo, no el sueño americano, etc., ¿no? Pensé que a veces nosotros también vivimos en una frustración similar. A veces pasamos frustraciones. ¿Quién de nosotros no ha tenido frustraciones en su vida? Yo he tenido frustraciones, no sé vosotros. A lo mejor eso no es para vosotros. En vez de una cama, como seguramente esperaría este hombre, encontramos, como él ha encontrado, un suelo duro. En vez de una manta acogedora, encontraremos a veces cartones que los demás desechan. La imagen que esta mañana viví en segundos, creo que es la imagen de muchos de nosotros en la vida. Quizás soñábamos ser de grandes, tal o cual cosa. Mi padre quería que yo fuera médico misionero y que fuese a la China para aprender a comer arroz. Pero bueno, el Señor no le contestó eso. Pero quizá de pequeño soñabas, ¿quién no quería ser bombero o astronauta, ¿verdad? Cuando el hombre subió a la luna, o futbolista, Amancio Pirri, que era de mi época, cuando niño, ¿verdad? Soñábamos cosas de grandes. A veces tengo dudas que yo sea grande todavía, que ya lo sé. Pero cuando pienso no en el sueño terrenal, no en el sueño europeo, no en el sueño de la vida, pienso en el sueño que tengo en el cielo. Por eso Jesús me hace soñar. Voy a preparar lugar para vosotros. Esto es un sueño, hermanos. Esto es para soñar, esto es para disfrutar. No iremos, yo no sé cómo ha venido este hombre subsahariano. A veces veo personas, ¿verdad?, cuántos han muerto en las pateras, en los camiones que transportan gente, en los coyotes que hay en Centroamérica, cuántos mueren, ¿verdad? Nosotros tenemos la ciudadanía celestial, no por un mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo de la cruz de Calvario. Y ese barco, como dice el Salmo 107, ese barco llega al puerto que deseamos. Y otra cosa más que veo es que en el sueño celestial no hay frustraciones. El Salmo 17:15 dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu presencia. Ansiamos el cielo, porque es nuestro lugar. Queridos hermanos, hoy nos reunimos sabiendo que ya nos queda menos para estar en la presencia del Señor. Permitidme decir una cosa, con eso concluyo, os lo aseguro. Preparémonos para la mudanza. Ya la mudanza está en el camino. Tenemos un tiempo de alabanza y glorificamos al Señor. Amén.
llevaros esta tarde a la epístola primera del apóstol Pablo a los tesalonicenses, concretamente el último capítulo, es decir, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver 4 versículos, 16, 17, 18 y 19. Leo Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 19. Estad siempre gozosos. Y se queda tan ancho el apóstol Pablo, ¿eh? Espera, que todavía sigue. Orad sin cesar. La escalera va subiendo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Dejamos la escalera aquí. Nos dicen los comentaristas que esta epístola seguramente fue escrita sobre el año 51 por el apóstol Pablo desde Corinto. Quien gobernaba en ese momento era el emperador Claudio. Algunos lo recordarán de hace años, una serie que hubo sobre él, tartamudo y cojo. Era sobrino de Calígula, ¿verdad? Con ese nombre, ¿verdad? Y se cree que fue uno de los que participó seguramente en el asesinato de Calígula, aunque tenía un carácter bastante pusilánime, muy así. De hecho, cuando asesinaron a Calígula, a él lo encontraron escondido detrás de una cortina. Nunca se sabrá lo que pasó. Y por sus características físicas, ser tartamudo y cojo, había sido discriminado, siempre había sido, digamos, el patito feo de la casa. Imaginaros en la escuela, los críos con lo crueles que son, ¿verdad? Y hoy en día se trata de educar. Imaginaros hace unos 2000 años cómo sería esto, ¿no? Pero ¿por qué fue elegido emperador? Pues porque era de esa familia de Calígula, era el único adulto varón que había. Y los demás eran todos, los demás varones que había eran menores de edad y no podían gobernar. De hecho, se le eligió emperador pensando que sería un títere a favor de los que gobernaban Roma, por así decir. Pero fue un hombre que tuvo mano dura, tuvo que sofocar varias rebeliones políticas, varios intentos de asesinato allí. Lo más normal era que el emperador muriese de muerte natural a consecuencia de unas puñaladas, ¿no? Esto era lo habitual, ¿no? La muerte natural con unas puñaladas, lo normal es que mueran. Pero en Roma ya empezaban ciertas rebeliones y él tenía que estar los golpes de Estado, lo que ha pasado esta noche en Bolivia, pues que ya pasaba hace 2000 años, ¿no? Y los judíos eran un grupo que presionaba bastante, que tenía mucha, digamos, importancia social, y empezó a perseguir a los judíos. Después vendría el año 70 la toma de Jerusalén por Tito, ¿verdad? Y por ende, recordamos que estamos todavía en los primeros años, aún la Iglesia no tiene ni siquiera 20 años, pero ya empieza a haber una diferenciación entre el cristianismo y el judaísmo. Y muchos misioneros cristianos predicaban, ¿recordáis?, en las sinagogas. Pablo era uno de los que hizo este ministerio. La epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos desafía porque es una iglesia que se desesperaba por la segunda venida del Señor. Tenía unos deseos inmensos. Era una iglesia trabajadora, pero era una iglesia, como he apuntado, que comenzaba a sufrir las primeras persecuciones. ¿Sabéis quién fue el sucesor de Claudio? Nerón. Si Calígula era bonito, Nerón era más hermoso todavía. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y en ese contexto histórico es que el apóstol Pablo, cuando ya la iglesia está empezando a sufrir, el apóstol les dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y lo que hemos vivido. De cierto modo, nosotros también vivimos un tiempo de persecución. Tácita
o real. El otro día desde esta plataforma se nos hablaba de la persecución de la Iglesia perseguida, ¿verdad? Pero también hemos sido perseguidos siempre y siempre lo seremos. Quizá no con la crueldad que están viviendo en algunos países, pero hoy tenemos la persecución de lo políticamente correcto, del anticlericalismo, etcétera, etcétera. ¿Recordáis? La última semana del ministerio de Jesús, prácticamente 2-3 días antes de ir a la cruz, en Juan 16:33, Jesús les dice: en el mundo tendréis aflicción. Y luego, para despedirse, Jesús menudo discurso dio, ¿verdad? Fue un discurso real. Pero confiad, igual que vais a tener persecución, yo he vencido al mundo. Y eso es la fe en acción. Y en medio de todos los consejos que les da a esta iglesia, les dice: orad sin cesar. Parece que estad siempre gozosos, orad sin cesar. Parece mentira que Pablo les anime a dar gracias por todo. Es decir, por lo desagradable también. Cuando es todo, a la redundancia. Pablo dice: dar gracias por lo que os agrada, por lo que no os agrada. Ahora, ¿cuál es la motivación? Versículo 16. Para dar gracias en todo. Creo que los versículos 16 y 17, y brevemente, no tampoco quiero entrar en muchas profundidades, los versículos 16 y 17 nos dan la motivación, nos dan la energía de la gratitud en toda circunstancia. En principio, teniendo gozo. Si no hay gozo, no puede haber gratitud. Una persona triste, una persona amargada, todas las veces por nada. Una persona gozosa es una persona agradecida. Hay un autor del siglo III que decía: los cristianos se distinguen de los demás ciudadanos en que son gentes que siempre tienen gozo. Lo dirían ahora también en el siglo XXI en el que estamos. ¿Tenemos gozo siempre? El gozo no debe depender de las circunstancias. Mi gozo no debe depender de mi carácter, siquiera. Mi gozo debe depender de mi vida con Cristo. Mi gozo depende de mi relación con el Señor, no de otra cosa. Si nuestro gozo dependiese de las circunstancias, cuando vemos las noticias se nos quitaría el gozo. De hecho, yo desde hace bastantes años lo que hago por la mañana no es ver las noticias. Primero leo un texto. Prefiero desayunarme con el Señor que no con el país o con la voz de Galicia, no sé si me entendéis. Porque veo destrucción. Cuando me desayuno con el Señor, las cosas cambian. Porque si veo noticias, pero cada vez que medito la palabra, aunque sea brevemente un momento, aunque sea una oración breve, eso llena de gozo en mi corazón. Porque es imposible orar y no sentir gozo. Si fuese por las circunstancias, cuando tuviésemos una enfermedad, no importa la gravedad de la enfermedad, perderíamos el gozo al instante. Y os puedo decir, en los años que tengo, que desde niño visité muchas veces con mis padres a enfermos, y sigo haciéndolo, que una de las situaciones que más me llena de bendición es visitar a enfermos cristianos, evidentemente, porque me transmiten un gozo. Hermanos y hermanas, estoy pensando en nuestra querida hermana Dalia, que hace 2 años prácticamente que partió la presencia del Señor. Le diga a mi esposa, cuando yo salía de allí los viernes que iba, yo salía con un chute de gozo, permitiendo la expresión. De eso no depende de nuestro estado de ánimo, no depende si tenemos el colesterol alto o bajo, ¿me entendéis? Tampoco depende de nuestro carácter, como apuntaba, porque si fuera por el carácter, ¿quién de nosotros no es raro? Todos somos raros, ¿verdad? Bueno, es raro el de al lado. Nosotros no, ¿verdad? Cada uno es más normal, pero el de al lado, bueno, raros no, insólitos. Vamos a suavizar raros, ¿me entendéis? ¿Quién de nosotros no tiene barreras personales, quizá en su carácter, miedos? Si mi gozo dependiese de mi carácter, yo no tendría gozo, tendría una tristeza tremenda.
me caería. Entonces, si mi gozo dependiese de mi carácter, ¿dónde está lo que apuntábamos antes de que soy una nueva criatura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aunque hay cosas viejas y están pasando. Pero como estoy en Cristo, soy nuevo, nueva criatura, aún en eso. Recordamos el profeta Esdras en el libro de Nehemías, cuando les dice al pueblo, no lloréis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Un corazón, no digo triste, sino un corazón amargado, es un corazón ingrato. Un corazón gozoso no significa que no llore, sino que no pierde la paz, pase lo que pase. No se trata de tener siempre una sonrisa mentifrente, se trata de tener gozo siempre a pesar de las circunstancias. Y la otra motivación para dar gracias en todo es orar sin cesar. La vida de gozo me motiva a la oración. La tristeza, la amargura, el pecado, el domingo pasado hablábamos, la soberbia, la falta de visión, me quitan las ganas de orar. El pecado me absorbe y me roba, permitidme la expresión, la disposición a orar. La vida de gozo me lleva a orar y a buscar a Dios. La vida de gozo me lleva a depender de Dios. El gozo de mi vida me hace ver que dependo de Dios. Alguna vez os conté, viviendo en el año 87 en Madrid, un tiempo que estuve viviendo, pasé un momento difícil en lo personal y los viernes nos reuníamos en la iglesia donde yo asistía, nos reuníamos los jóvenes, porque yo alguna vez fui joven, aunque no os lo creáis, antes del Photoshop. Y recuerdo que un viernes fui a la reunión hecho polvo por cosas del trabajo, y llegué y estaban los jóvenes cantando, jóvenes de mi época, ¿no? Tengo un gozo que el mundo no da, que el mundo no me puede quitar, tengo un gozo que el policía no puede arrestar, tengo un gozo que el científico no puede inventar, tengo un gozo que el bombero no puede apagar, tengo a Cristo. Yo aquella tarde fui con una mochila tremenda de problemas y me di cuenta que Cristo quería llevar mi mochila. Porque tenemos a Cristo y el gozo no nos lo puede quitar ningún problema siquiera. Y por eso oramos al Señor. Repito, la vida de oración me lleva a depender de Dios y Pablo les anima a orar, aunque Calígula, aunque Claudio, aunque Nerón, aunque los que vendrían después les hicieran lo que les hicieran, orad sin cesar. Y una de las cosas de la oración es orar por nuestras autoridades. Qué difícil tenía que ser orar por Claudio, o por Calígula, o por Nerón. Qué difícil es orar por el presidente de Corea del Norte. Qué difícil es orar por tiranos, los gobernantes de Afganistán. Pero Dios nos llama a orar por ellos también, porque es orar sin cesar. El gozo y la oración nos llevan en definitiva a la gratitud. ¿Y cómo es la gratitud? Versículo 18. En primer lugar, quisiera pensar cómo es esa vivencia. Es en todo. Lo dice el apóstol, dar gracias cuando las cosas nos van bien. Eso es educación. Cuando yo a alguien me hace un favor, le digo gracias. Si alguien no me hace un favor, o no me siento, digamos, bendecido, no le doy gracias. Pero eso es lo humano. El hombre y la mujer de fe da gracias a Dios cuando recibe bendición y cuando cree que no la está recibiendo. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van como esperábamos. En este curso que terminamos, ¿no ha habido momentos que las cosas no han ido como esperábamos? ¿O no os ha pasado ninguno? Menos mal que nadie levanta la mano, porque Dios dice, da gracias también por eso. Cuando las cosas soplan en contra, también debemos dar gracias a Dios. Si Cristo mora en nosotros, entonces daremos gracias a Dios cuando las cosas van bien en nosotros. Pero si Cristo mora plenamente en nosotros, entonces daremos gracias a Dios también cuando las cosas van mal. Si Cristo mora, yo le doy gracias cuando todo va bien, pero si Cristo mora plenamente en mí, entonces le doy gracias también cuando hay cosas que no entiendo. Y os lo puedo asegurar, hay muchísimas cosas que no entiendo. Dios muestra su fidelidad para con nosotros siempre, pero prueba nuestra fidelidad en los momentos duros. Y os voy a decir una cosa, creo que a veces los momentos duros, ¿sabéis cuáles son?
los momentos más plácidos. Es fácil olvidar de Dios. Claman en sus angustias, dice la Escritura, pero claman cuando las cosas van bien. La oración de Lemuel creo que sigue siendo válida para nosotros. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y que diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si me guardáis en secreto, os lo digo. También sé que los que nos están siguiendo me lo guardarán. Los barcos no se hacen para estar anclados en el puerto. Los barcos se hacen para estar en alta mar. Permitidme algunas preguntas retóricas para que cada uno conteste. ¿Por qué cosas nunca te has detenido a darle gracias a Dios? Te vas a esta tarde de aquí y dices por una cosa que se me fue a esta. ¿Por qué cosas nunca le has dado gracias a Dios? A mí me hizo pensar en estos días en esto. ¿Por qué cosas hay? Y, hermanos, saco un listado peor que el de Hacienda, ¿eh? Muchas deudas tengo con el Señor. ¿Escoges, aunque sea inconsciente, un catálogo de gratitudes? Todo lo que no sea gratitud a Dios es ingratitud. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si agradezco las cosas a Dios sin fe, llegaré a ser un cristiano muy educado, pero no seré un cristiano que agrade a Dios. Si doy las cosas sin fe, mira, Señor, tú me has dicho esto y yo lo hago, pero porque no me queda otra, como cuando éramos niños, ¿verdad? Y nuestra madre nos decía, ven para aquí, y no nos aplicaba la terapia digital de 5 dedos, ¿verdad? Que era una terapia muy... tocaba el piano así, nuestra madre, ¿no? Y tú decías, voy porque no me queda otra. A veces dices, bueno, doy gracias al Señor, pero no porque quiera. ¿Cuántas veces nosotros éramos niños, ¿verdad? Nos mandaba nuestra madre a casa, pero nuestro corazón estaba con los amigos fuera, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, os voy a contar de alguien que era así. Segunda de Crónicas 25:2. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bueno. Aunque no de perfecto corazón. Qué malo. Creo que es Segunda de Reyes, que dice, no anduvo los caminos de David su padre, pero el libro este de Segunda de Crónicas a mí siempre me ha impactado esta expresión. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Podemos hacer las cosas muy bien, pero con un corazón bien alejado. Luchamos muchas veces por buscar la voluntad de Dios. Recordamos que en la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, Señor, tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. A veces nos matamos, permitidme la expresión, buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Empieza por ser agradecido. Dar gracias en todo. Porque si quieres llegar a grandes sitios, las escaleras nunca llegan al 5.º escalón sin empezar por el primero. Cuando soy ingrato, ¿qué es lo que pasa? Versículo 19. Apago al Espíritu. Ciertamente Dios es todopoderoso, pero Dios también es respetuoso totalmente con la libertad que ha dado al ser humano. ¿Recordamos? Lo hizo con Adán y Eva. Si Dios no fuese respetuoso con la libertad del ser humano, Adán y Eva no habrían podido pecar. Pecaron porque fueron dioses de libertad. Dios fue respetuoso con Moisés. ¿Acaso a Dios le gustaba que el pueblo estuviese sufriendo? Pero como Moisés hizo lo que hizo, tuvo que irse 40 años al desierto. Como Moisés después, en vez de hablar a la roca, tocó con la vara, Dios no le permitió llegar. Dios es respetuoso con el ser humano. ¿Y qué diremos de David? Recordamos mucho de los salmos, pero también la historia de David. Ponte a ver el modelo familiar de David. Tela. Y con Jonás, un profeta que recibe de la palabra de Dios. ¿Cuántos se hubieran dado codazos por recibir palabra de Dios? Uno que lo recibe, después hace lo que quiere. Y con Judas, que estuvo 3 años con Jesús. ¿A quién de nosotros no nos habría gustado estar 3 años de discipulado con Jesús, verdad? Y mira, Judas lo desaprovechó. Y con Saulo, y con Pedro, y contigo, y conmigo. ¿Lo hace Dios igual? ¿Nos da libertad?
Pero cuando soy ingrato, estoy apagando el fuego del Espíritu. Dios no me obliga, pero dice, mira, si no me das gracias, apagas el Espíritu que hay en ti. La ingratitud es un desprecio, en definitiva, a la bondad de Dios, y eso entristece el corazón de Dios, apaga el Espíritu. Estoy seguro que todos queremos que el Espíritu Santo more en abundancia en nosotros. ¿Sabes cómo se empieza? Siendo agradecidos. Es muy curioso porque dirás, ¿y cómo apagamos el Espíritu? Así, no, mira, el Espíritu no se apaga porque un día no ores. No, el Espíritu no se apaga porque hoy se me olvidó darle gracias a Dios por X. El Espíritu se apaga porque soy un ingrato. Se apaga poco a poco. Estoy seguro que todos queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. Empecemos por ser agradecidos. Porque cuando dejo de ser agradecido, estoy apagando el Espíritu de Dios. El verbo apagar aquí es un verbo que se usaba para cuando se apagaba un incendio, de aquella no había las mangueras con la presión que hay hoy en día, y la única forma que había, la más práctica, existiendo, es apagar a cubos. ¿Sabes? Entonces vas echando, llenando el cubo. Apagar el Espíritu es así, es poco a poco. No es un día que tú metiste la pata hasta el fondo. Es que un día te deslizaste un poquito, otro día te deslizaste un poquito, otro día fuiste ingrato, otro día, etcétera, etcétera. Cubos. La ingratitud son cubos que apagan el Espíritu Santo en nosotros. La ingratitud es rebelión contra Dios. Nuestra ingratitud apaga el fuego de Dios. Y por favor, no confundamos fuego de Dios con euforia o con estado anímico. Son cosas muy diferentes. Como decíamos, hoy es la última reunión presencial de este curso. Seguro que tenemos motivos más que suficientes para dar gracias a Dios, aunque hayamos tenido momentos duros, pérdida de seres amados, como decíamos en el tiempo de oración, aunque hayamos tenido contratiempos que no esperábamos. Dale gracias a Dios porque hoy, ¿sabes por qué? Porque tienes más de lo que te imaginas. Como dice la Escritura, no podemos contar todo lo que Dios nos da. Ojalá, cuando nos presentemos delante del Señor, podamos oír aquellas hermosas palabras que encontramos en la parábola de Mateo 25-21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te poder. Entra en el gozo de tu Señor. La gratitud del gozo nos lleva a la gratitud. Y la gratitud hace aumentar el gozo y nos lleva a la presencia del Señor. Que los bendiga. Amén.